Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para contarles la increíble historia de una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo, el Canal de Panamá. ¿Alguna vez se han preguntado cómo esta maravilla logró conectar dos océanos y cambiar el comercio para siempre? Quédense con nosotros para descubrirlo. La idea de crear un paso a través del Istmo de Panamá no es nueva. De hecho, se remonta al siglo XVI, cuando el rey Carlos I de España ordenó buscar una ruta que acortara los viajes a Perú. Imagínense, desde esa época ya se soñaba con evitar el largo y peligroso viaje alrededor de Sudamérica. Sin embargo, la tecnología de aquel entonces hizo que el proyecto fuera simplemente imposible. El primer intento serio de construir el canal llegó en 1881, liderado por Francia, encabezados por Ferdinand de Lesseps, el mismo ingeniero que construyó el Canal de Suez. Los franceses llegaron con mucho entusiasmo. Pensaron que, al igual que en Suez, podrían construir un canal a nivel del mar. Pero el reto en Panamá era completamente diferente. Se enfrentaron a un terreno montañoso, selvas impenetrables, lluvias torrenciales y, lo peor de todo, enfermedades mortales como la malaria y la fiebre amarilla, que eran transmitidas por los mosquitos. Nadie entendía bien cómo se propagaban estas enfermedades en ese momento, lo que causó estragos entre los trabajadores. Después de casi una década de esfuerzos, dificultades financieras y la trágica pérdida de más de 20.000 vidas, el proyecto francés fracasó estrepitosamente en 1889, pero la idea no murió. Estados Unidos, con su creciente poder naval y comercial, vio una oportunidad estratégica inmensa. En 1903, después de que Panamá se independizara de Colombia con el apoyo estadounidense, se firmó el Tratado Haibú-Novarrela. Este tratado le otorgó a Estados Unidos el control de una franja de tierra de 10 millas de ancho para construir y operar el canal a perpetuidad. Así, en 1904, Estados Unidos retomó el proyecto, pero con un enfoque totalmente nuevo. Aprendieron de los errores franceses. Lo primero y más importante fue la salud. El Dr. William Gorgos lideró una campaña masiva de saneamiento para erradicar los mosquitos. Fumigaron, drenaron pantanos e instalaron sistemas de agua potable. Esta fue una de las campañas de salud pública más grandes de la historia y fue clave para el éxito del proyecto. Redujeron drásticamente los casos de malaria y eliminaron casi por completo la fiebre amarilla. En el aspecto de la ingeniería, el ingeniero jefe John Stevens cambió el plan. En lugar de un canal a nivel del mar, propuso un sistema ingenioso de esclusas y un gran lago artificial, el lago Gatun. Esto permitiría a los barcos subir y bajar a través de las montañas, como si fuera una escalera de agua. Stevens también se enfocó en construir la infraestructura necesaria para los trabajadores en viviendas, hospitales y comedores. Mejoró enormemente la moral y la eficiencia del equipo. La construcción fue una tarea monumental. Durante los 10 años que duró, desde 1904 hasta 1914, trabajaron más de 56.000 personas de todas partes del mundo, principalmente de las Antillas. Fue un esfuerzo humano colosal. Se excavaron más de 200 millones de metros cúbicos de tierra y roca, una cantidad que podría construir una muralla de la altura de la Gran Muralla China y extenderse de Nueva York a San Francisco. El costo total para los Estados Unidos fue de aproximadamente $375 millones de la época, una cifra astronómica. Tristemente, a pesar de las mejoras sanitarias, se estima que otras 5.600 personas perdieron la vida durante la fase estadounidense, sumándose a las víctimas del intento francés. Finalmente, el 15 de agosto de 1914, el vapor Ancón realizó el primer tránsito oficial, marcando la apertura del Canal de Panamá al mundo. El impacto fue inmediato y revolucionario. La ruta de Nueva York a San Francisco, por ejemplo, se redujo de más de 22.000 kilómetros a menos de 9.000. Esto no solo ahorró tiempo, sino también una cantidad increíble de combustible y dinero, abaratando los costos de los productos y transformando las cadenas de suministro globales. El canal impulsó el comercio entre la costa este de Estados Unidos y Asia y facilitó el movimiento de la marina estadounidense entre los océanos Atlántico y Pacífico. Para Panamá, aunque el tratado inicial fue muy controversial, el canal se convirtió en el motor de su economía, generando empleos e ingresos significativos. Durante gran parte del siglo XX, el canal permaneció bajo control estadounidense, lo que fue una fuente de tensión con Panamá. Después de décadas de negociaciones,
En 1977, se firmaron los tratados Torrijos-Carter, que establecieron la transferencia gradual del control del canal a Panamá. Este proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, cuando Panamá asumió la soberanía total sobre el canal. Desde entonces, ha sido administrado de manera eficiente y rentable por la Autoridad del Canal de Panamá. Para mantenerse competitivo, en 2016 se inauguró una ambiciosa expansión con un tercer juego de esclusas, permitiendo el paso de barcos mucho más grandes, los llamados Neopanamax. Esta expansión reafirmó la importancia del canal en el siglo XXI. En resumen, la historia del Canal de Panamá es una epopeya de ambición, tragedia, innovación y triunfo. Es el resultado del sacrificio de miles de personas y de un ingenio que superó desafíos que parecían insuperables. Hoy, sigue siendo una arteria vital del comercio mundial, un testimonio duradero de lo que la humanidad puede lograr cuando se une para superar los obstáculos más grandes. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por la historia. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.